Normalmente, cuando pensamos en cualquier tipo de enseñanza, ya sea en una aula de universidad o, no sé, un gran discurso público, hay como una expectativa fundamental que todos compartimos. Claro, que se entienda, ¿no? Exacto, que el objetivo principal sea la claridad. O sea, si la audiencia en la sala no está entendiendo el concepto, pues la responsabilidad recae totalmente en el orador para simplificar las cosas. Sí, uno espera que el profesor dibuje diagramas en la pizarra o que hable mucho más despacio, que evite palabras súper técnicas. Tal cual, que vaya directo al grano para que absolutamente nadie se quede atrás. Es prácticamente la regla de oro inquebrantable de la comunicación humana, digamos. Haz que la información sea súper accesible. Mastica los conceptos, ¿verdad? Sí, predigiérelo si es necesario para que cualquier persona, sin importar su nivel de interés previo, pueda tragar esa información sin el más mínimo esfuerzo cognitivo. Pero hoy, en este análisis a fondo, nos vamos a encontrar de frente con un momento histórico fascinante, donde el maestro más grande de todos los tiempos hizo literal exactamente lo contrario. Hoy exploramos el enigmático capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Un capítulo que de verdad lo cambia todo. Sí, y la misión de esta exploración detallada es desentrañar algo que resulta verdaderamente desconcertante. O sea, ¿por qué Jesús cambió repentinamente, casi de un momento a otro, su pedagogía súper clara para empezar a hablar en parábolas muy complejas? Es un giro de tuerca total. Totalmente. Queremos entender qué revela esta decisión tan drástica sobre la condición real del corazón humano y cómo la correcta interpretación de estos textos nos pone un espejo implacable frente a nuestra propia receptividad a la verdad. Es que es un capítulo que marca una frontera teológica monumental. Representa un punto de inflexión donde la narrativa del Evangelio cambia drásticamente, tanto de tono como de método. Ajá. Y quienes se acercan a este texto buscando simplemente, pues, cuentos morales agrarios o historias simpáticas sobre ovejitas y semillas, se pierden la asombrosa profundidad de lo que realmente está sucediendo ahí bajo la superficie. Claro, no son fábulas infantiles. Exacto. No son fábulas con moralejas sencillas, son diagnósticos precisos del alma humana. Bueno, vamos a desempacar esto porque para entender qué son realmente estas parábolas en el capítulo 13, tenemos que mirar obligatoriamente por el retrovisor. Sí, al capítulo anterior. Exacto. No se puede hacer una buena hermenéutica, o sea, una interpretación fiel al texto, sin detenernos primero en el drama del capítulo 12. Ahí es donde el conflicto alcanza un punto de ebullición insostenible. Así es. El capítulo 12 de Mateo nos presenta un conflicto ya abierto, frontal y definitivo. Ya no estamos hablando de debates periféricos sobre tradiciones o la ley. No, ya es otra cosa. Los fariseos, que representan la élite religiosa de la época, están presenciando milagros innegables. Ven a Jesús sanar, restaurar, liberar a la gente. Y en lugar de rendirse ante esa evidencia, ¿qué hacen? Pues en lugar de rendirse ante la evidencia abrumadora que tienen frente a sus propios ojos, elaboran la acusación más terrible concebible. Afirman, públicamente además, que Jesús expulsa demonios por el poder de Satanás. ¡Wow! O sea, están etiquetando la obra más pura y clara del Espíritu de Dios como si fuera literalmente la obra del mismísimo infierno. Es fuertísimo. Y esa acusación provoca una respuesta de Jesús que de verdad hiela la sangre. Él pronuncia su famosa advertencia sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo y luego suelta esta frase que expone toda la raíz del problema humano. Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Jesús no está tratando esto como un simple error de juicio teológico o un pequeño desliz en un debate. Está diagnosticando una condición de podredumbre interna total. Totalmente. O sea, las palabras de los fariseos son solo el síntoma visible de un corazón que ya colapsó por dentro. Y el rechazo deliberado ante la evidencia plena trae consecuencias devastadoras. Porque cuando un ser humano ve la verdad de forma tan clara, tan brillante e innegable, y aún así elige rechazarla sistemáticamente por orgullo o, no sé, por conveniencia, el corazón experimenta un endurecimiento progresivo. Se va petrificando. Tal cual. Se llega a un estado casi irreversible. Y es justo en este clímax de hostilidad absoluta, después de que Jesús redefine a su familia espiritual como todo aquel que hace la voluntad del Padre, que la escena cambia radicalmente. Sí, el texto dice que él sale de la casa. Sale de la casa, camina hacia el mar, se sienta en la orilla
toda la multitud se aglomera a su alrededor y comienza a hablar de una manera completamente nueva. Tengo una imagen muy clara en la cabeza para ilustrar esto, a ver qué te parece. Pensemos en un profesor de universidad súper brillante que está dando la clase magistral más evidente y crucial de todo el semestre. Las pruebas están en la pizarra, los datos son absolutamente irrefutables. Ok, me gusta por dónde vas. Pero el profesor nota que los alumnos de la primera fila no solo están distraídos, sino que están saboteando activamente la lección. Rompen sus apuntes, murmuran insultos y odian profundamente los datos que se están presentando. No porque sean difíciles de entender, sino porque destruyen sus teorías previas. Claro, les tumba el orgullo. Exacto. Y de repente, el profesor, en lugar de levantar la voz para imponerse, o en lugar de, no sé, encender un proyector con diapositivas aún más obvias, cierra su libro de texto lentamente y empieza a recitar acertijos oscuros sobre semillas, pájaros y redes de pesca. Es una analogía perfecta. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús toma esta ruta de retirada hacia las historias, en lugar de hablar más fuerte y defenderse abiertamente frente a la multitud? Lo fascinante aquí es que esa aparente retirada encierra el verdadero propósito de las parábolas. Durante siglos, la cultura popular ha mantenido esta idea un poco romántica de que Jesús usaba parábolas para simplificar conceptos teológicos elevados. Como si fueran ilustraciones para niños. Exacto, como si usara dibujitos para que los campesinos pudieran captar ideas abstractas. Pero el texto mismo destruye esa noción por completo. Porque cuando los propios discípulos, que estaban totalmente confundidos, se acercan a Jesús y le hacen esa misma pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas? Él no responde diciendo que busca claridad. No, para nada. Él cita al profeta Isaías diciendo, este pueblo oye pero no entiende, porque su corazón se ha engrosado. O sea, el objetivo de la parábola nunca fue facilitar la digestión del mensaje. Fue diseñada específicamente como un mecanismo de separación. Un filtro perfecto, sí, que tiene un doble propósito teológico muy marcado: revelar y ocultar de manera simultánea. Las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente. Actúan como un espejo que escanea y divide a la audiencia basándose en su disposición interna. Para aquellos que tienen un hambre genuina de Dios, aquellos que reconocen su propia pobreza espiritual y se acercan en privado para preguntar, Señor, no entiendo, explícame. Para ellos se abre la verdad. Exacto. La parábola se convierte en un vehículo que revela los misterios del reino. Pero para aquellos que, como los fariseos que vimos en el capítulo 12, han cerrado deliberadamente las puertas de sus afectos a la verdad, la historia agraria se convierte en un velo muy denso que les oculta el tesoro. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque este concepto choca a 1000 kilómetros por hora contra nuestra sensibilidad moderna. Hoy vivimos bajo el paradigma de que, pues, el cliente siempre tiene la razón, y aplicamos eso a la enseñanza. Si un estudiante no entiende, el educador falló. Sí, es la pedagogía de hoy. Pero lo que Mateo 13 nos plantea es la idea profunda de que la verdad misma, la pura e inmaculada revelación de Dios, puede actuar como un instrumento de juicio. Un instrumento de juicio sobre la incredulidad, sí, y es vital detenernos a explicar esto bien para evitar malentendidos sobre el carácter de Dios, cuidando la sana doctrina. Claro, importantísimo. Al hablar de un endurecimiento judicial, no estamos diciendo de ninguna manera que Dios es un ser caprichoso que excluye arbitrariamente a personas inocentes que, pobrecitos, de verdad querían aprender, pero Dios no los dejó. No, eso sería una distorsión enorme. Ese es un error teológico grave. Lo que vemos aquí es que el ser humano tiene una inclinación natural aterradora para resistir a su Creador. Cuando ese rechazo se vuelve crónico y obstinado, el endurecimiento judicial consiste en que Dios, en su justa soberanía, retira la luz persuasiva de la gracia y entrega a esas personas a sus propios deseos de ceguera. ¡Wow! O sea, ¿Él simplemente les concede la oscuridad que tanto estaban exigiendo? Así es. Los que no tienen hambre de justicia escuchan a Jesús hablar de un sembrador, murmuran entre ellos, ¡ay, qué historia tan aburrida sobre la agricultura!, y se van a sus casas, completamente ignorantes de que su propia apatía acaba de juzgarlos. Pasan caminando justo por encima de una mina de oro puro porque su propia arrogancia los ha dejado ciegos al resplandor de ese valor. Y bueno, para ver cómo opera este espejo divino en la práctica, el texto nos lleva a la parábola fundacional, la piedra angular para decodificar todo el capítulo, que es la parábola del sembrador. La más conocida, tal vez. Sí, tenemos un escenario claro.
4 tipos de terreno, pero una sola clase de semilla que cae sobre todos ellos. Y en este punto, la sana interpretación exige notar un detalle crucial. Jesús no lanza esta historia al aire y desaparece, dejando que los filósofos o los sociólogos de cada época la interpreten poéticamente como mejor les convenga. Para nada. Él brinda el texto. Entre los versículos 18 y 23, el mismo autor proporciona la exégesis infalible de su propia obra. Él asigna el significado exacto a cada variable. Y la primera verdad inamovible que deja establecida para siempre es que la semilla posee una integridad absoluta. Sí. La semilla representa la palabra de Dios y nunca, bajo ninguna circunstancia, es la culpable de una mala cosecha. Es inherentemente poderosa, viva y suficiente. Totalmente suficiente. O sea, no hay ninguna deficiencia en el Evangelio, no le falta relevancia, no necesita ser actualizada o diluida para funcionar. Si no hay fruto, no es porque la semilla haya caducado. El diagnóstico central y doloroso recae exclusivamente sobre la receptividad del terreno. Exacto. Y ese terreno es el corazón humano. Un elemento profundamente transformador de este texto es comprender que los 4 terrenos no son, digamos, categorías inamovibles o tipos de personalidad estáticos con los que alguien nace y se muere así. Ajá. Representan condiciones dinámicas de receptividad. Son estados espirituales que cualquiera de nosotros podría reconocer en diferentes etapas de nuestra propia historia. Como el primer terreno. Sí, tenemos el camino duro, pisoteado, donde la tierra está tan compactada que la semilla rebota, queda expuesta en la superficie, y las aves, que representan al enemigo, la arrebatan antes de que pueda hacer el menor contacto. Es el cinismo total. El rechazo absoluto. Pero la enseñanza se vuelve mucho más penetrante cuando analizamos los terrenos intermedios, porque esos son los verdaderos maestros del camuflaje. El terreno pedregoso es una imagen magistral de eso. Porque cuando la semilla cae ahí, la respuesta inicial es espectacular. Hay una alegría instantánea, ¿no? ¡Un fuego tremendo! Sí, vemos a alguien con un fervor emocional desbordante, cantando más fuerte que nadie, llorando, experimentando lo que parece ser el despertar espiritual del siglo. Desde afuera parece el mayor éxito posible del sembrador. Pero es una ilusión temporal. Es un espejismo espiritual causado por la falta de profundidad. La tragedia de la tierra pedregosa es lo que hay debajo de esa finísima capa de tierra emocional. Hay una placa de roca sólida. Una dureza oculta. Es un corazón que se ha emocionado con los beneficios de Jesús, pero que nunca ha sido quebrado por un arrepentimiento genuino frente a su propia pecaminosidad. La raíz simplemente no puede penetrar la piedra. Y ahí es cuando viene el problema. Claro. Entonces, cuando el sol inevitablemente sale a calentar, y, ojo, Jesús es muy claro al definir ese sol radiante no como una bendición, sino como la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Cuando las cosas se ponen difíciles. Exacto. Cuando eso pasa, la pequeña planta se marchita rápidamente. Porque seguir a Cristo no es un paseo dominical interminable. Eventualmente, el discipulado cuesta algo, requiere negación propia. Y cuando llega la fricción, cuando mantener la fe resulta costoso frente a la familia o se vuelve impopular en la cultura, ese entusiasmo superficial se evapora sin dejar rastro. Es la euforia sin convicción. Pero luego el texto nos lleva al terreno con espinos. Y sinceramente, es casi imposible leer esta porción sin sentir que Jesús está describiendo el tejido exacto de nuestra vida contemporánea. Parece escrito ayer, literal. Este tercer terreno escucha la palabra. A diferencia del camino duro, la semilla penetra. A diferencia de las piedras, sí echa raíces profundas, empieza a crecer. Pero el problema es el ecosistema. Crece simultáneamente rodeada de maleza agresiva, el engaño de las riquezas y las abrumadoras preocupaciones de la vida. Los famosos espinos. Sí. Y la naturaleza de los espinos es que compiten por los mismos nutrientes. Terminan asfixiando a la buena planta. Es una muerte por estrangulamiento lento. Aquí no vemos la rebelión escandalosa del camino duro, ni la apostasía dramática de la tierra pedregosa. Lo que vemos aquí es un abandono silencioso, una negligencia letal. Y si tratamos de, aterrizar la idea de los espinos en nuestro contexto diario, no es nada difícil. Es el ruido ensordecedor y constante al que estamos sometidos.
Pensemos en tener un momento de profunda convicción o reflexión sobre la vida espiritual y en ese instante exacto el teléfono vibra con una notificación sobre un meme viral o recibes un aviso del calendario sobre una reunión de trabajo que no tiene sentido pero te genera estrés. Te saca por completo. Totalmente. Luego abres una red social y ves las vacaciones lujosas de un conocido, lo que activa inmediatamente el motor de la comparación tóxica y la ansiedad económica de querer acumular más. Claro, la ansiedad del mundo. Y nada de esto es inherentemente diabólico a simple vista, pero todos estos elementos compiten ferozmente por el ancho de banda mental, por la energía emocional y por el afecto de nuestro corazón. Lentamente, la semilla de la verdad queda arrinconada en el sótano de nuestras prioridades, completamente asfixiada y no logra producir ni un solo fruto maduro. Es una disección quirúrgica de nuestra época, de verdad. La advertencia del maestro es inequívoca aquí. Un corazón colonizado por los espinos del afán y la seducción de las riquezas es incompatible con la fructificación para el reino. No pueden coexistir. No. La buena tierra, que contrasta maravillosamente con las otras tres, es el corazón que oye la palabra, la entiende profundamente, la retiene con paciencia y da fruto perseverante a 30, 60 o 100 por uno. Y bueno, esto nos deja en una encrucijada teológica inmensa. A ver, cuéntame. Porque si el diagnóstico forense de la naturaleza humana es tan sombrío, si por instinto natural tendemos irremediablemente a hacer caminos duros, rocas insensibles o sembradíos de maleza ansiosa, ¿dónde está la cura? O sea, ¿cómo se arranca de raíz ese engaño asfixiante de las riquezas? Esa es la pregunta del millón, y las respuestas se encuentran magistralmente escondidas un poco más adelante en este mismo capítulo, a través de dos parábolas que duran apenas un par de versículos, pero que tienen el poder de una explosión nuclear. Hablamos del tesoro escondido y la perla de gran precio. Versículos 44 al 46. Exactamente. Se describe a un hombre ordinario que de repente encuentra un tesoro enterrado en un campo. Y luego tenemos a un comerciante experto, alguien que ha dedicado toda su vida a buscar perlas finas y finalmente halla una perla de valor incalculable. La reacción de ambos hombres es idéntica y es radical. Van, venden absolutamente todo lo que poseen en el mundo y compran ese campo o esa perla. Y la brillantez de este texto radica en un detalle emocional súper específico. En el versículo 44, la acción de vender todo está impulsada por una sola palabra clave: gozo. Gozo. El texto dice explícitamente: y gozoso por ello, o lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene. Este pequeño detalle desmantela pieza por pieza cualquier versión legalista del cristianismo. Completamente. Este hombre no está vendiendo sus tierras, sus muebles y su ropa con lágrimas de resentimiento. No está apretando los dientes suspirando de amargura mientras piensa en el sacrificio espantoso que tiene que hacer para cumplir con las exigencias de una deidad opresiva. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Significa que la fe genuina no consiste en cargar con un yunque de moralismo cansado. Consiste en la iluminación del entendimiento ante un valor superior. Cuando una persona comprende verdaderamente el Evangelio, cuando sus ojos son abiertos a la magnitud insondable de la gracia, a la belleza del perdón y a la majestad de Jesucristo, todo lo que antes consideraba valioso, de repente palidece. Queda opacado. Queda totalmente opacado. Renunciar a los espinos de las riquezas o el estatus ya no requiere una fuerza de voluntad agonizante, sino que se convierte en una transacción llena de alegría porque se ha encontrado el tesoro supremo. Las cosas de la tierra pierden su extraño fulgor a la luz de su gloria. Pero, a ver, aquí tengo una duda y quiero presionar un poco sobre la mecánica de esto, porque suena hermoso, pero el salto es gigantesco. ¿Cómo se produce ese milagro? O sea, ¿cómo pasamos de ser criaturas que, por naturaleza, ven los mandamientos divinos como una lista de tareas molestas que interfieren con nuestros planes de fin de semana, a ser personas que ven ese mismo reino como un tesoro por el cual vaciaríamos nuestras cuentas bancarias con una sonrisa inmensa? Un cambio de esa magnitud en la voluntad humana no ocurre simplemente por leer un libro de autoayuda. Es una excelente observación que nos lleva a lo más profundo de la teología reformada. La respuesta bíblica es que ese cambio radical en los afectos no puede ser manufacturado por el esfuerzo humano.
Un corazón de piedra, por definición, no tiene la capacidad de decidir palpitar por su propia cuenta. Está muerto. Exacto. Es aquí donde actúa lo que conocemos en teología como el llamamiento eficaz. Es una obra directa y soberana del Espíritu Santo. Para entenderlo de forma sencilla, imaginemos a una persona ciega de nacimiento parada frente a una pintura maestra. Puedes gritarle explicaciones sobre los colores, pero no verá su valor hasta que se le dé el don de la vista. ¡Wow! Claro. De la misma manera, Dios interviene en el corazón endurecido, retira las escamas espirituales y de repente aquello que la persona antes veía como aburrido, restrictivo o irrelevante, repentinamente se revela como la perla por la que vale la pena perderlo todo. El nuevo nacimiento es lo que transforma la voluntad y enciende el gozo. Es la gracia operando antes que la decisión. Esa transformación está maravillosamente disponible. Pero el capítulo 13, fiel a su tono de advertencia constante, no cierra con fuegos artificiales ni con una celebración multitudinaria. No, cierra de una forma muy dura. Termina con un aterrizaje forzoso en la dura realidad del versículo 58. Jesús vuelve a su propio pueblo, a Nazaret, el lugar donde creció. Y el reporte de Mateo es devastador. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es un cierre sobrio y muy necesario. Nos enseña que la incredulidad crónica y la familiaridad irreverente con las cosas santas tienen un peso real. La incredulidad no es solo un estado mental pasivo y privado, es una fuerza obstructiva. Ajá. Cuando una comunidad entera se asienta en el cinismo y desprecia la evidencia de la gracia, la manifestación visible del poder restaurador de Dios puede ser limitada en medio de ellos, no porque Dios pierda poder, sino como un acto de juicio judicial, justo como vimos al inicio de nuestra charla. Pero espera, aquí necesito hacer una pausa y plantear un aparente cortocircuito lógico. Volvamos por un segundo a la parábola del sembrador. Acabamos de establecer categóricamente que la semilla es perfecta y todopoderosa, que la palabra de Dios nunca tiene defectos. Cierto. Si eso es así, ¿por qué la estadística de la parábola parece mostrar un fracaso estrepitoso? La semilla falla en el camino duro, falla en las piedras y falla entre los espinos. Solo el 25% de los terrenos prosperan. ¿Acaso esto significa que el libre albedrío del corazón humano endurecido es una fuerza superior al poder de la semilla divina? Esto plantea una pregunta importante, que ha generado debate por siglos. Pero la sana doctrina nos ofrece una respuesta que protege la majestad de Dios en todo esto. La premisa clave es que la palabra de Dios jamás falla en el propósito exacto para el cual fue enviada. Ok. El profeta Isaías lo declara explícitamente. La palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere. El error que solemos cometer es asumir que el propósito de Dios al sembrar es, en el 100% de los casos, la salvación del terreno. Y no siempre es así. No, como vimos al inicio, a veces la semilla es enviada a un terreno endurecido precisamente para exponer y certificar su dureza. La semilla cumple su función reveladora, emitiendo un juicio justo sobre la incredulidad humana. O sea, el aparente fracaso en los primeros 3 terrenos es en realidad un diagnóstico preciso. Lo que demuestra no es la debilidad de Dios, sino el concepto de la depravación total, un principio que nos dice que el corazón humano, dejado a sus propios instintos caídos, sin intervención divina, su reacción predeterminada siempre va a ser rechazar la verdad, emocionarse superficialmente sin comprometerse, o permitir que las ansiedades ahoguen la palabra. Estamos, por naturaleza, en bancarrota espiritual. Si conectamos esto con el panorama general de la gracia, vemos por qué el Evangelio es tan asombroso. El hecho de que esos 3 terrenos fallen resalta nuestra incapacidad y a la vez magnifica infinitamente la misericordia de Dios frente al 4.º terreno. Claro, el terreno bueno. Sí, si la buena tierra logra recibir la palabra y dar fruto al 100%, no es porque ese pedazo de tierra fuera intrínsecamente superior, más noble o intelectualmente más agudo que los demás. Es única y exclusivamente porque el agricultor soberano, en su inmensa bondad, pasó el arado de su gracia primero. Preparó la tierra. Exacto. Quebrantó la dureza, sacó las piedras del orgullo y arrancó las raíces de los espinos. La fructificación es el resultado de un corazón preparado por Dios mismo. La aplicación de esto es vital para todos. Frente al peligro de los espinos o las piedras, la respuesta bíblica no es el orgullo de decir, pues voy a apretar los puños y esforzarme al máximo por ser mejor tierra. La respuesta es la súplica constante y desesperada.
Es reconocer nuestra total incapacidad y rogarle al Creador que Él mismo intervenga, que pase su arado por nuestra vida, que triture la roca de nuestra indiferencia, para que esa semilla perfecta pueda encontrar un lugar donde echar raíces profundas. Hay un profundo consuelo en saber que nuestro corazón no tiene que quedarse estático si nos rendimos ante el cuidado del verdadero sembrador, quien sigue esparciendo la verdad con paciencia infinita. Al final de este recorrido, lo que destilamos es que Mateo 13 es mucho más que literatura antigua. Es un bisturí afiladísimo en las manos de Cristo. Las parábolas son espejos implacables que nos escanean por dentro y nos obligan a preguntarnos si nos estamos relacionando con la fe como si fuera, no sé, una pesada lista de obligaciones morales, o si nuestros ojos han sido abiertos a la deslumbrante alegría de haber encontrado el tesoro supremo del universo. Nos confrontan con la realidad cruda de que la simple cercanía a las herramientas religiosas no nos garantiza un corazón transformado, y que la peor tragedia posible en la vida humana no es la ausencia de la verdad, sino tenerla disponible, recibirla y permitir que la trivialidad y el ruido constante de nuestra cultura la asfixien hasta la muerte. Esto nos deja una inquietud muy profunda, una idea central para la reflexión personal a partir de este texto monumental. Pensando en esos espinos de la parábola que ahogan la vida, valdría la pena preguntarnos, ¿qué pasaría si las cosas que el mundo moderno eleva y aplaude desesperadamente como éxitos indispensables? Como el estatus o el dinero. Exacto. La búsqueda implacable de estatus profesional, la acumulación infinita de riqueza o el simple hecho de estar frenéticamente ocupados todo el tiempo para sentirnos importantes. ¿Qué pasaría si todo eso resultan ser, en realidad, las malezas más mortales? Espinos silenciosos, elegantemente disfrazados de bendiciones, pero cuyo único propósito real es asfixiar la única semilla que tiene consecuencias verdaderamente eternas en el alma. La inagotable riqueza de la palabra nos invita a revisar nuestras raíces antes de que caiga la tarde.